Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 136. La habilidad de toda la vida de Alice. La gastronomía molecular en el set del programa Midnight Chef, la agotadora competencia para que los 64 mejores concursantes avancen al top 16. El lugar de la competencia estaba dividido en secciones, y cada persona tenía una gran mesa de cocina para usar durante la competencia y espacios fijos entre cada mesa. Distancia. En la competencia para avanzar del top 64 al top 16, los concursantes pueden invitar a familiares y amigos a ayudar a cocinar. Las reglas son sencillas. Elige tu mejor plato, el que creas que conquistará más fácilmente a los jueces, y luego usa ese plato para conquistarlos. Durante cada etapa de la competición, hay un período de descanso para que los jugadores ajusten su mentalidad y sus emociones. Pero el día de la competición, quienes se suponía que debían estar nerviosos seguían teniéndolo. Algunos de estos chefs clandestinos solo habían dirigido sus propios restaurantes y cocinado antes. No ha brillado delante de la cámara, no ha participado en ninguna competición de alto perfil y se siente poco natural delante de la cámara. Sintiéndose incómodo y contenido, Nobushi Takahashi, como anfitrión, presentó solemnemente las reglas de la competencia después de que la mayoría de los presentes ya estuvieran sentados. Esta competencia utilizaba un sistema de eliminación. La permanencia en el escenario dependía completamente de la reacción de los jueces. Cada juez tiene 4 boletos, que seleccionarán directamente a 12 concursantes para avanzar. Se otorgarán 4 boletos adicionales según el proceso de revisión del programa. El sistema de resurrección consiste en revivir a 4 concursantes de entre los eliminados. Cada juez tiene un equipo de jueces, y los boletos obtenidos de un juez se convertirán en boletos para el equipo de ese juez. Los 4 concursantes que regresaron de la ronda de recuperación formaron su propio cuarto equipo. Las reglas de la competencia se explicaron detalladamente, pero la mayoría no escuchó. Antes de la competencia, todos habían planeado qué plato prepararían, y algunos incluso prepararon platos específicamente para los jueces. Disfruto cocinar para esta etapa de la competencia. Es una táctica astuta, pero a Suze le dio pereza usarla. Apelar a sus preferencias podría facilitar el ascenso, pero solo lo facilitaría por un pequeño margen. Alguno. Para lograr resultados excepcionales, uno debe diferenciar sus platos de los de la masa, o mejor dicho, poseer un sentido de sofisticación. La sofisticación es un concepto difícil de definir con precisión. Sin embargo, los japoneses tienen una comprensión fundamental de la sofisticación. Creen que reside en los propios ingredientes. La frescura y calidad de los ingredientes, así como la presentación y el estilo del producto final, son los elementos más básicos de la sofisticación. Algunos platos son deliciosos, pero es difícil lograr esta sofisticación. Por ejemplo, el arroz frito dorado de la cocina china. Los ingredientes solo requieren unos cuantos huevos del refrigerador y, preferiblemente, arroz firme sobrante. Saltee el arroz repetidamente en una sartén y luego divídalo en varios tazones. Los invitados están comiendo. Es innegable que un chef experto podría preparar este arroz frito dorado increíblemente delicioso, pero esa sutil sensación de sofisticación se perdería por completo. Dicho sin rodeos, se trata simplemente de refinamiento, el tipo de refinamiento que busca alguien sin nada mejor que hacer. Pero la sofisticación que Suze logra no es tan simple. Para ser honestos, tenemos que agradecerle a esa mujer llamada Alice Nakiri por esto. La transformación definitiva de la gastronomía molecular. La gastronomía molecular, también conocida como gastronomía molecular, es la explicación científica y el control numérico preciso de todas las técnicas y resultados culinarios. Un arte culinario. Utiliza un enfoque científico para la cocina. Tras dominar plenamente los conocimientos, los deconstruye, los recompone y los aplica para crear métodos de cocina que subvierten las técnicas culinarias tradicionales y la apariencia de los alimentos. Puede hacer que las patatas parezcan espumosas y que los lichis adquieran una apariencia similar al caviar, con la textura del caviar y el sabor del lichi. Visualmente y en términos gustativos, la sofisticación de la gastronomía molecular es algo que no se puede replicar. El movimiento definitivo que mencionó Suze es una técnica de cocina que combina gastronomía molecular y especias.
En lugar de decir que Sucé estaba preparando un plato, sería más preciso decir que usaba la cocina como medio para mostrar la belleza artística de la ciencia. Estaba demostrando sus habilidades culinarias, una técnica eficaz para presumir, y ciertamente imbatible ante los jueces de la época. Sucé empezó cogiendo un poco de todo de la sección de ingredientes de la arena central. Lo que importa ahora no es el plato en sí, sino las especias y condimentos elaborados con estos ingredientes. Dadas las acciones de Sucé, ¿cómo pudo Erina Nakiri, una de sus amigas y familiares cercanas, no darse cuenta de qué tipo de plato estaba a punto de preparar Sucé? Si no me equivoco, este plato debería llamarse sopa mágica de fideos con 100 sabores. En aquella época, sería una obra trascendental. Incluso en el futuro, su lanzamiento ha suscitado un gran debate. En pocas palabras, implica usar una gran variedad de ingredientes para crear diferentes especias y salsas, y luego preparar un plato de fideos vegetarianos. Parece fácil, pero en realidad es bastante difícil de preparar. El punto clave aquí son los múltiples cambios de sabor que ocurren cuando los fideos originales se sazonan con especias y salsas. Además, no es solo una especia la que puede crear cambios. Todas las especias y salsas que Sucé creó podrían combinarse para transformar los fideos vegetarianos. El sabor original. Esto es extremadamente difícil. La superposición de diferentes especias y salsas puede alterar fácilmente el sabor. Todos lo sabemos, pero la gastronomía molecular ha traspasado esta barrera, revelando la razón subyacente por la que la superposición de diferentes especias y salsas puede producir resultados extraños. Un problema psicológico. Las especias y salsas que Sucé ha desarrollado se pueden combinar entre sí. Mezclar una especia con otra creará un perfil de sabor completo. Con la adición de salsas, se puede crear un nuevo sabor. A diferencia de las mezclas de especias típicas, que a menudo dan como resultado un sabor pastoso cuando se mezclan. Cada especia que Sucé preparaba se podía combinar y variar, y ese es el aspecto más impresionante del plato que Sucé estaba a punto de presentar. Cada vez que cambias una especia, obtienes un nuevo plato de fideos. Y este es precisamente el aspecto más impredecible de plato. Su sabor puede cambiar constantemente dependiendo de las especias, e incluso se pueden mezclar diferentes especias entre sí. Se convierte en un nuevo sabor. La fuerza de este plato no reside en sus ingredientes, sino en su concepto completamente nuevo. El uso inmediato de la técnica suprema de Alice Nakiri por parte de Sucé fue algo que Erina Nakiri no esperaba. Estos son solo los octavos de final hasta los octavos de final. Sucé luego sacó una obra maestra de gastronomía molecular que podría causar sensación sin requerir habilidades de primera clase con el cuchillo. Erina consideró que ese comportamiento era algo extravagante. Erina entendía que los oponentes no necesitaban usar una jugada tan letal. ¿No sería mejor hacerlo en octavos de final? Revelar su mano tan pronto les impide competir. Mientras Sucé estaba ocupado procesando varias especias, Senzaemon Nakiri apareció detrás de la arena, un observador, el lugar donde están las manos. Como invitado especial, Senzaemon Nakiri rara vez apareció en cámara o incluso en pantalla. Simplemente estaba allí para observar. Además, quería ver dónde estaban los límites de Sucé. Y capítulo 137. ¿Dónde aprendiste este truco? Afortunadamente, el equipo de producción proporcionó abundantes herramientas, incluyendo no solo los utensilios de cocina necesarios para la gente común, sino también equipos más especializados. El proceso de preparación de la gastronomía molecular es extremadamente complejo y requiere una atención minuciosa a factores como el tiempo de calentamiento, punto de tiempo, temperatura, etc. A veces, se necesitan herramientas especializadas de laboratorio para facilitar el proceso de preparación. Muchos chefs aún no aceptan del todo las técnicas de la gastronomía molecular. Algunos creen que la gastronomía molecular es solo una fachada vistosa, poco práctica e inútil incluso si la aprendes. Sin embargo, en realidad, la gastronomía molecular se volverá cada vez más popular en el mundo culinario de alta gama durante la próxima década, y la mayoría de los mejores restaurantes del mundo, todos ellos utilizan técnicas de gastronomía molecular. Sin embargo, la gastronomía molecular también presenta un problema importante. Carece de potencial de adopción generalizada. La preparación de un solo plato requiere más de una docena de pasos, algo que la mayoría de los restaurantes no pueden permitirse. De la misma manera, incluso un chef promedio no podría manejarlo bien. Su naturaleza sofisticada, artística y costosa ha limitado la gastronomía molecular a un fenómeno cultural de nicho.
Desde el punto de vista de Suze, este producto solo es adecuado para competiciones, no como punto de venta. Carece de potencial de promoción. Es posible, pero no permite que la mayoría de las personas experimenten este sabor. Los procedimientos intrincados, los altos precios y las habilidades requeridas significan que la mayoría de los platos de gastronomía molecular son inaccesibles para la persona promedio. Es asequible comer todos los días. Este es un manjar de primer nivel que solo los ricos pueden disfrutar. Así que a su cena le gustó mucho. ¿Cómo es que eres tan hábil con la gastronomía molecular? Nunca te había visto usarla. Solo recuerdo que tenías algunos platos de autor. Naginata, mientras Kiri y Erina observaba la operación gradual y precisa de Suze, una pizca de incredulidad apareció en su rostro. Nunca había visto eso antes. Erina Nakiri aprendió muchos platos viendo a Suze aprenderlos paso a paso, pero no enseñó gastronomía molecular en detalle. ¿Cómo pudo Suze hacer eso? Fue Alice Nakiri quien me enseñó, dijo Suze, sin ocultar nada. Alice se quedó en casa un tiempo, y yo, aprendí un truco de ellos. Erina Nakiri fingió estar sumida en sus pensamientos. Al principio parecía bastante novedoso, pero luego se convirtió en lo mismo de siempre, nada especial, solo para presumir, comentó Suze. Desde un punto de vista puramente técnico, la gastronomía molecular de Alice Nakiri era excepcionalmente efectiva. No es de extrañar que a la presumida le gustara tanto. Las técnicas de cocina. Parece que tienes mucho talento, dijo Erina Nakiri, observando los movimientos de las manos de Suze. Sí, Alice me dio su manual de estudio, dijo Suze tras recordarlo un momento. Está lleno de todo tipo de ingredientes, la fórmula de la armonía. ¿No notaste que algo andaba mal en el ambiente? Continuó Erina Nakiri con tono pensativo. ¿Por qué? Mi hermana te enseñó gastronomía molecular e incluso te dio su manual de aprendizaje más importante, que contiene, ni siquiera puedo conseguir la fórmula del material. ¿No te parece extraño? Suze puso los ojos en blanco. ¿Qué es tan extraño? Ese tipo de cosas no son para nada confidenciales. ¿Por qué lo haces parecer alto secreto? Alice no quiere contártelo. Tal vez simplemente no les gustas. ¿Quién te dijo que siguieras intimidando a Alice a tu edad? ¿Y no fuiste tú el primero en menospreciar la gastronomía molecular? Esto se puede explicar. La afición de Erina por burlarse de Alice era evidente en los últimos días. Quizás se debía a la ventaja natural que una hermana mayor tenía sobre su hermana menor. ¿De verdad? Preguntó Erina Nakiri, desconcertada. Sin embargo, entiendo por qué no te gusta la gastronomía molecular, porque a mí tampoco me gusta mucho, dijo Suze mientras la preparaba con sus manos. Realizan su propio trabajo meticuloso, concentrando cada paquete de salsa y especia en el lugar utilizando herramientas especiales. Mientras tanto, el filete que tenemos entre manos se cocina a fuego lento, a baja temperatura. La cocción lenta, también conocida como cocción al vacío, es una técnica que utiliza la investigación científica para determinar la temperatura óptima para la descomposición de las células proteicas en cada ingrediente. El rango de temperatura se calcula para determinar el tiempo de cocción óptimo de los alimentos dentro del rango de temperatura de explosión. Esta es la base de la gastronomía molecular. Por ejemplo, cuando cocinas huevos a 62 grados centígrados, tanto la yema como la clara están en su estado óptimo, con la misma firmeza, lo que les da un sabor, tiene la mejor textura, sin ser suave por un lado y duro por el otro. Es más probable que las proteínas sobrevivan a esta temperatura de cocción, lo que lo convierte en una combinación perfecta de delicia y nutrición. Esta técnica ha sido popular a nivel internacional desde hace mucho tiempo, pero con el auge de la gastronomía molecular, el sous vide ha recuperado popularidad en el mundo culinario internacional. Una técnica de cocina adorada por muchos chefs con estrellas Michelin. El método de cocción al vacío para filetes es la mejor muestra del éxito de esta técnica de gastronomía molecular. Mucha gente ha comido filetes y sabe que la mejor parte es, sin duda, el centro rosado y tierno. La cocción al vacío garantiza que la carne se mantenga relativamente fría por dentro durante un largo proceso de cocción, lo que permite que la carne se caliente sin cocerse demasiado. Cocinar implica controlar constantemente el contenido de humedad dentro de la carne. La carne no debe ser ni demasiado dura ni demasiado cruda. La cocción a baja temperatura conserva la humedad de la carne, evitando que se evapore a altas temperaturas y se endurezca. La cocción lenta, en cambio, cocina la carne lentamente hasta que esté tierna. Es comestible. Sin embargo, controlar la temperatura es algo que el operador debe comprender.
Pero la tecnología es tan avanzada ahora que la gastronomía molecular es un sistema consolidado, por lo que a Suze le resultó bastante fácil. En resumen, implica usar una temperatura y un tiempo de cocción del agua más precisos para cocinar la carne en la bolsa de vacío mediante técnicas científicas. Procesarlo hasta alcanzar el nivel ideal de madurez. El objetivo es lograr una textura donde cada parte de la carne conserve cierta cantidad de firmeza y humedad, dándole un tono rosado y una sensación suave y tierna en boca, al tiempo que garantiza una experiencia de masticación suave. Es increíblemente jugoso y al mismo tiempo conserva el sabor original de los ingredientes. Este también es un mérito excepcional de la gastronomía molecular. El filete resultante, entre todos los que Suze ha preparado con otros métodos, presenta la mejor textura. El método de cocción al vacío evita la incómoda textura fibrosa de los filetes bien hechos, pero al morder la carne, aún se puede sentir, es tan tierno que se puede partir fácilmente de un bocado. Este estado es diferente de la textura suave y húmeda de la carne cruda. Como asiático, a Suze no le gusta comer carne cruda, pero realmente disfruta este tipo de carne cocinada a fuego lento. Sin embargo, Senzaemon Nakiri vio todo esto claramente. Erina Nakiri era su querida nieta, pero ¿no era Alice Nakiri también su nieta? Es solo que Alice tenía una familia feliz y era cuidada con esmero por el hijo mayor de Senzaemon Nakiri. Esto hizo que el anciano le prestara menos atención a Alice que a Erina Nakiri. Después de todo, Erina había sido criada por él desde pequeña. Incluso sin Erina, Alice sigue siendo su verdadera nieta. ¿Podría Senzaemon Nakiri no reconocer esta técnica de gastronomía molecular? ¿Cómo es que Suze sabe esto? Este es un estilo de cocina que no es muy popular en Asia. Solo se valora en países europeos como Dinamarca e Italia. Técnicas. Para quienes no han estado en estos lugares, aprender gastronomía molecular y volverse competente en el uso de estas máquinas y herramientas es bastante difícil. ¿Podría Alicia haberle enseñado esto? Pero este nivel de competencia probablemente tardaría mucho en desarrollarse. Entonces, ¿qué tan cercanas son mis dos nietas a este mocoso? Capítulo 138. Suze todavía quiere salir temprano del trabajo. La cámara, como si estuviera enfocada en Senzaemon Nakiri, estaba fija en Suze. A veces, ciertas personas muestran inexplicablemente una sensación de concentración. Algunas personas se destacan entre la multitud debido a su perspectiva mental inherente. La serenidad y el aura de Suze sin duda atrajeron más atención. A veces, algunos simplemente no pueden ocultar sus habilidades. Es inevitable. Así sucede cuando un jugador de alto nivel llega a un partido de menor nivel. Cada movimiento revela las diferencias entre él y los demás. Desde una perspectiva individual, la fuerza actual de Suze podría no ser la que será en el futuro. Soy suficientemente bueno para mí mismo, pero soy más que capaz de lograr un ranking mundial. Lo más aterrador de Suze en este momento no son sus habilidades culinarias. Sus conocimientos teóricos y su enorme experiencia son sus auténticas armas mortales, y sus variadas elecciones culinarias lo han situado ya en una posición invencible. La gastronomía molecular culminó con el emplatado tradicional, y Suze ofreció un final perfecto a la comida. Desde la mesa número 1 hasta la 64, los comensales terminaron de preparar sus platos gradualmente. La velocidad de cocción de Suze no fue especialmente rápida, pero el efecto visual fue impecable. Después de emplatar, los platos colocados sobre la mesa parecían exquisitas obras de arte. Suze tomó el filete sous vide entero y lo sometió al proceso final de sellado y caramelización. El filete sellado necesita reposar un rato. El tiempo es crucial. Después de todo, durante el proceso de fritura en sartén, la temperatura interna del filete aumenta continuamente, lo que hace que las fibras musculares se contraigan constantemente y expriman los jugos. Cuando el filete está bajo presión, si lo cortas mientras todavía está en su temperatura interna más caliente, la tensión se liberará rápidamente, lo que provocará una pérdida significativa de los preciados jugos. Una docena de minutos después, el proceso completo terminó y Suze cortó lentamente el filete en varios trozos pequeños. Al lado de Suze, un fotógrafo tomaba fotografías individuales y filmaba repetidamente los platos en la mesa. Ha pasado una hora. Por favor, todos, dejen lo que están haciendo. Takashi Nobushi los miró y les ordenó que se detuvieran. La acción en. Independientemente de que el plato esté terminado o no, una vez transcurrido el tiempo, debes entregarlo a los jueces para que den su opinión. Esta revisión adopta un formato de torneo, con jueces que puntúan desde un máximo de 10 puntos hasta un mínimo de 5.
La revisión preliminar concluirá, posteriormente los 3 jueces debatirán y decidirán si clasificas para la siguiente ronda. Tras la segunda evaluación, los jueces que aprobaron la evaluación inicial decidirán si te unes a su equipo. Asimismo, tienes derecho a elegir a uno, un equipo pequeño puede ingresar, pero solo si el otro lado está dispuesto a abrirle la puerta para que avance. Siguiendo el orden de la competición, comenzaremos con los platos de la primera mesa. Nobushi Takahashi explicó las reglas básicas de la competición. Los platos del primer chef se sirvieron lentamente a la tercera mesa. Los jueces estaban sentados juntos en la misma mesa. Ono Yoshi fue el primero en probar la comida, seguido por Nakiri Managi a la cabecera de la mesa y Kanemoto Kuro en tercer lugar. El chef de la primera mesa adoptó un enfoque poco convencional. En lugar de servir un plato principal, eligió un plato que la mayoría de la gente no esperaría: blini ruso. Elegir este camino fue realmente una decisión sin precedentes. La cocina rusa es relativamente desconocida en el mundo culinario, porque es bien sabido que el encanto de todos los platos rusos palidece en comparación, una botella de vodka que se puede beber de un trago. En Rusia el plato más famoso son, sorprendentemente, los pepinos encurtidos. Los rusos, conocidos por su espíritu de lucha, dan relativamente poca importancia a la comida. Su gastronomía no es tan diversa como la de otros países, y muchos ingredientes, las recetas son todas de otros países, por lo que básicamente puedes probar toda la cocina rusa en 2 semanas. Siempre que sea comestible, ese es el estándar ruso. La cocina británica, que generalmente resulta inaceptable para la mayoría de la gente, es algo que los rusos están entre los pocos que pueden digerir y, de hecho, han elevado el asombro culinario británico a un nivel completamente nuevo. Dirección. Los blinis rusos no son exactamente un plato refinado en Rusia, sino más bien un desayuno popular. Sin embargo, podrías convertir este desayuno en un postre, justo lo que el chef de Table One estaba pensando. El mayor problema de Table One es que es una competencia, una posición que no es ni particularmente ventajosa ni desventajosa. La ventaja es ser el primero. Siempre que hagas algo diferente a la persona promedio, puedes causar una mejor impresión en los jueces. La desventaja es, si no pueden producir nada verdaderamente impresionante, lo más probable es que los eliminen en un instante. Preparar el desayuno ruso debía ser una sorpresa, un gesto arriesgado, y no era buena idea empezar con algo que tuviera un sabor demasiado fuerte. Cocina típica. Los blinis rusos tienen la cantidad justa y, además, demuestran un amplio conocimiento. Ono Yoshimi observó el pudín, fino como el papel, de color amarillo yema de huevo, se puso guantes de plástico desechables y tocó el borde. Tenía una textura suave, y junto a él había ingredientes como miel, leche, caviar y mermelada de arándanos. Ono Yoshimi no añadió nada al principio, sino que dio un pequeño mordisco, masticando también el pudín. Como profesional de la sushi, sin duda sabía cómo hacerlo. Tienen algo de experiencia con platos de desayuno. Tomó un sorbo, pero meneó la cabeza. Adoptar un enfoque arriesgado es como blandir una espada e ir contra la corriente, pero si uno simplemente prepara cocina rusa sin aportar nada nuevo, simplemente parece torpe. Al fin y al cabo, estas personas no desconocían este tipo de pudín. La única impresión que les causó fue una fugaz sensación de novedad, como si no lo hubieran visto en mucho tiempo. Novedad aparte, el sabor del pudín, puedes conquistarlo. 7. Ono Yoshimi dio una puntuación. Una puntuación de 5 es la más baja, 10 es la más alta y 7 se considera por debajo del promedio, lo que equivale a una sentencia de muerte. Managi Nakiri también llevaba guantes de plástico, pero solo arrancó un trozo, se lo puso en la boca y luego frunció el ceño. Extendió la mano para cubrirse, escupió el pudín que acababa de llevarse a la boca y lo arrojó casualmente al lugar donde había sido colocado a sus pies. Cubo de la basura. 5 puntos. Nakiri Managi no pondría ninguna cara, o mejor dicho, Gotonge no pondría ninguna cara. Nakiri Managi rechazaría directamente cualquier plato que pudiera causarle aversión física. Ni siquiera valía la pena discutirlo, porque Gotonge ni siquiera le dio la oportunidad de analizarlo antes de considerarlo un producto pésimo. La puntuación de 5 puso al juez Kanemoto, que estaba sentado más atrás, en una posición difícil. Nakiri Managi le dio un 5, así que la puntuación de Kanemoto era demasiado alta. ¿No significaría eso que mis habilidades de evaluación son deficientes? Si doy una puntuación baja, ¿no ofendería a la gente? Entonces solo podemos confiar en nuestra intuición. Jinbenu frunció el ceño y levantó un dedo. 6 puntos.
El concursante de la mesa número 1, que intentó hacer trampa, jamás imaginó que su intento de empezar espectacularmente le saldría tan mal, enviando a los 3 jueces al infierno. Según la tarjeta de competición, una de las reglas para las rondas eliminatorias del 64 al 16 establecía que la puntuación total en las rondas preliminares debía superar los 22,5. Solo aquellos que obtengan una cierta cantidad de puntos podrán ingresar a la segunda ronda de evaluación, que determinará si pueden avanzar. 5, 6 y 7 suman 18 puntos, lo cual parece mucho, pero es muy difícil obtener ni un punto más. Todo el mundo conoce la situación con la jueza Managi Nakiri. Es muy difícil obtener puntos de ella, y la mayoría de la gente probablemente esté destinada a obtener solo 5 puntos. Por lo tanto, es necesario obtener puntos de los otros 2 jueces. Si restas 5 puntos a 22,5, obtienes 17,5 puntos. Necesitarías un promedio de unos 8,7 puntos de los otros 2 jueces para tener una oportunidad. Esto creó un problema irresoluble. La deslucida salida de la mesa 1 presionó rápidamente al chef de la mesa 2. Sin embargo, esta presión pronto se disipó. Porque estaba a punto de irse con la gente de la mesa número 1. El rostro de Nakiri Managi permaneció congelado, sin mostrar jamás una sonrisa. 5 puntos. 5 puntos. 5 puntos. 3 o 4 veces seguidas, Nakiri Managi no dejaba de dar puntuaciones de 5 puntos. Después de 6 mesas seguidas, nadie logró pasar a la segunda ronda de evaluación. Todos suspendieron la primera. Sacar un punto más de Nakiri Managi se convirtió en la clave. En esta ronda de la competencia, Suze estaba sentado en la mesa 8. Observó cómo una persona tras otra era eliminada, pero no sintió nada especial. Dormir. Solo quiero llegar rápido a mi equipo. Terminar el juego pronto y pasar a la siguiente ronda. Mi objetivo para hoy sigue siendo salir temprano del trabajo. Siguiente mesa, la 8ª mesa, Suze. La voz de Nobushi Takahashi resonó lentamente en mis oídos. Suze estiró sus extremidades y esperó un largo tiempo antes de que finalmente fuera su turno. Era una de las personas más comentadas del campo. En cuanto lo llamaban, todos lo miraban. ¿Y qué era lo que Suze preparaba? Todos, curiosos, estiraban el cuello para mirarlo. Capítulo 139. Fideos que abrazan todas las cosas. Los platos que presentó Suze no tenían muchas características distintivas y, desde la distancia, nadie podía identificar lo que eran hasta este momento, cuando se coloca un plato sobre la mesa. Nakiri Managi entrecerró los ojos. Pícaro. ¿Sabes siquiera de gastronomía molecular? Con tantos años de experiencia como juez, Managi Nakiri lo supo fácilmente por el color del filete. Se puede saber qué tipo de técnica de cocción se utilizó para producir esta carne. Quienes están en el mundo culinario underground solo han oído hablar vagamente de la gastronomía molecular, pero aquellos con un estatus más alto en el mundo culinario son más conscientes de su importancia en el país. Su prestigio internacional. Esta es la cocina internacional más popular de los últimos años. Si bien muchos platillos incorporan elementos de la gastronomía molecular, es innegable que, la gastronomía molecular es un tema de investigación en muchos restaurantes de alto nivel. Juez Nakiri, ¿podría explicar brevemente qué es la gastronomía molecular? Nobushi Takahashi no sabía mucho sobre los diferentes tipos de cocina. Este tipo de especialidad todavía espera obtener una explicación científica popular y completa de la terminología utilizada en la industria. La gastronomía molecular se considera una de las cocinas más lujosas del mundo y es el método culinario más vanguardista de nuestro tiempo. Sus orígenes, el lugar es España, que no es conocida por su gastronomía, dijo Nakiri Managi con naturalidad. Usamos instrumentos científicos para descomponer los ingredientes y crear nuevas combinaciones. Con la gastronomía molecular se pueden comer patatas espumosas, lichis o melones disfrazados de caviar, mangos con forma de huevos fritos, calabaza y fresas que humean. La magia de la cocina es la gastronomía molecular. Managi Nakiri aún disfruta de la gastronomía molecular porque cuanto más avanzada es, más preciso exige el producto final. Cuando los chefs preparan platos normales, los errores son aceptables, y a menudo estos no afectan el resultado final. Si solo hay diferencias muy pequeñas en la textura de la comida, no las corregiremos ni la reharemos. Después de todo, hacer uno nuevo sería desperdiciar demasiados ingredientes. No buscamos la perfección absoluta. Siempre que sea comestible y no afecte el sabor general, habremos hecho un buen trabajo. Un error en la gastronomía molecular puede arruinar casi todo un plato.
Por lo tanto, en platos de gastronomía molecular terminados, incluso alguien como Managi Nakiri con su lengua divina, una poderosa técnica de la lengua, generalmente no provocará una reacción fisiológica fuerte, y la textura del plato no se verá afectada. Eso al menos es algo que puedes aceptar. Son los defectos, el mal gusto magnificado, lo que la lengua de Dios no puede aceptar. Si existe una cocina capaz de salvar la lengua de Dios, la gastronomía molecular es una de ellas. El nombre Nakiri probablemente sea una errata tipográfica y puede omitirse. El hijo mayor, Shou Nakiri, ha estado realizando investigaciones continuas en el campo de la gastronomía molecular. Sin embargo, la gastronomía molecular solo produce algo comestible. Si puede satisfacer a un lenguaje divino es harina de otro costal. Suze puso los ojos en blanco. Era obvio. No sabía mucho de cocina. ¿Y qué decir del lenguaje divino de Erina Nakiri? Ni siquiera podía con el lenguaje divino de Arisawa Nakiri. La cocina, cuanto más sepas, mejor. Intenta preparar platos diferentes cada día y esfuérzate por no cometer errores en cada uno. Es más fácil decirlo que hacerlo, puede ser todo un desafío. Es gastronomía molecular hecha con pasta, lo cual es bastante raro, dijo Ono Yoshimi frunciendo ligeramente el ceño. Los chefs tradicionales japoneses no son especialmente partidarios de esta nueva generación. A día de hoy, la gastronomía molecular aún no ha conquistado la gran mayoría de los paladares. Muchos practicantes culinarios tradicionales todavía rechazan este tipo de pensamiento. Según su comprensión, la gastronomía molecular, que se elabora principalmente en laboratorios, es comestible. Ciertamente, no puede saber tan bien como la comida casera. Hay 3 tazones de fideos en total. Junto a cada tazón hay un tazón pequeño vacío, además de 12 paquetes de especias, salsas y bocadillos. Los 3 jueces sostenían cada uno un cuenco. Los cuencos pequeños eran los utensilios que utilizaban para comer. Los jueces conocían el propósito de esos elaborados paquetes de especias y salsa. Después de todo, los fideos en el tazón grande eran simplemente fideos comunes. Sin embargo, el caldo era realmente llamativo. Aunque eran fideos comunes y corrientes, la calidad del caldo revelaba la habilidad del chef. El caldo, de hecho, es el alma de un tazón de fideos. Los fideos son, en su mayoría, solo un acompañamiento. Ono Yoshiyuki sirvió el caldo en un tazón pequeño, tomó un rollo de fideos onmen y lo comió solo del caldo, sin agregarle ningún aderezo. Mientras sorbía los fideos, también bebí bastante sopa. El caldo cálido y suave me llenó la boca, y la sopa caliente acompañó a los fideos. Después de masticarlos, los fideos masticables se deshacen y el rico sabor del caldo que se ha incorporado a ellos brota desde adentro. El tipo de caldo que rebosa de sabor suele ser el tipo de sabor estimulante que abre fácilmente el apetito, pero el plato de fideos de Suze no tenía eso. El sabor picante que irrita la boca es en realidad una sensación suave y calmante, como una brisa ligera. El secreto de este plato de fideos reside en el condimento. Los ojos de Ono Tadashi brillaron con sed de descubrimiento. Sí, el caldo de este plato de fideos puramente vegetariano, los propios fideos, revelaron, su potencia y atractivo para el paladar supera al de otros platos. Sin embargo, Ono Yoshimi podía sentir la tensión en esta superficie. La persona que preparó este plato de fideos podría haberlo hecho incluso mejor, elevando el sabor del caldo a nuevas alturas. ¿Por qué no hiciste eso? Con el rabillo del ojo, Ono Yoshitsu notó los otros pequeños platos de condimentos apilados sobre la mesa. ¿Será que temen que el caldo sea demasiado bueno, eclipsando los ingredientes principales y suprimiendo el concepto original? Pero el problema es que Ono Tadashi cree que no hay necesidad de contenerse. Quiere resaltar todos los ingredientes y técnicas esenciales que el caldo debe tener. Pudo obtener la puntuación más alta. Suze miró a los 3 jueces frente a él, y todos dieron el primer paso para probar la base de sopa original, algo que había pensado. En cuanto a reducir la intensidad del caldo original, Suze originalmente tenía la intención de hacerlo más moderado, para que se mezclara mejor con sus propios ingredientes. La reacción crea un marcado contraste. Si se vuelve demasiado peculiar, Suze podría hacer ramen japonés con un estilo más personal. En ese caso, este tipo de fideos para sopa, el contraste después de mezclar con los condimentos no es lo suficientemente fuerte. La mayor desventaja del ramen japonés es su aspecto poco atractivo. La novedad de la gastronomía molecular reside en que, a veces, crea efectos visuales que la cocina tradicional no puede lograr, especialmente al mirarse a través de un espejo. Si el resultado es claro, la clasificación para la siguiente ronda estará asegurada.
Ono Yoshimi se movió. Colocó con cuidado los condimentos de los platos en los tazones pequeños y volvió a mezclar el caldo con los fideos. Quizás preocupado de que los sabores no fueran lo suficientemente intensos, incluso usó palillos el niño giró el cuenco pequeño. Entre los condimentos del plato pequeño, Ono Yoshitaka eligió un menú que parecía más bien vegetariano. Luego probó el caldo original. Después de probar los nuevos fideos con condimentos, aderezos y especias añadidos, las pupilas de Ono Tadashi se dilataron dramáticamente en el momento en que los palillos tocaron los fideos y luego sus labios. Encoger. El caldo vegetariano y el caldo de hueso de cerdo, ¿realmente se mezclan perfectamente? No, esas texturas son intrínsecamente compatibles, así que mezclarlas es normal. Pero la clave para crear una ventaja en ambas texturas es cómo guiarlas juntas. De aquí, el aroma y la frescura de las verduras del caldo de verduras, combinados con la rica y suave dulzura del caldo de huesos que se esconde en los huesos. Es como si el sabor original del caldo se hubiera disipado y estos ingredientes le hubieran dado un nuevo sabor. Ono Yoshimi tenía los ojos cerrados. Ante él había diversas especias. Granos de pimienta de Sichuan finamente picados, rodajas limpias de cilantro rallado y hierbas aromáticas. Nueces, estos ingredientes se distinguían claramente en la sopa, creando una ola de sabor en la boca, pero entonces, sonó la voz de Suze. Una frase. ¿Deberíamos añadir otros ingredientes al caldo? Sugirió Suze con una sonrisa amable. Ono Yoshimi tragó saliva con dificultad. La sopa en el tazón pequeño hirvió a fuego lento y fue tragada. ¿Se puede mezclar con otros caldos? Capítulo 140 Nakiri Managi, por favor continúa manteniendo tu arrogancia. El plato de Suze no puede describirse como pura gastronomía molecular. Es un hombre con múltiples habilidades culinarias, y la gastronomía molecular es algo que no comprende del todo. Es más preciso describirlo como un método de cocción que como una categoría de cocina. Usar técnicas de gastronomía molecular para crear otros platos y luego fusionar diferentes cocinas. Eso es lo que hace alguien del nivel de Suze. Sus bases de sopa, condimentos y demás ingredientes son combinables. No solo se pueden mezclar, sino que también se pueden combinar de maneras específicas. La combinación de sabores crea un sabor inusual. Ono Yoshiyuki olió suavemente la sopa en un plato pequeño. La salsa mixta algo oscura estaba espolvoreada con especias finamente picadas. Ono Yoshimi agregó el caldo, que originalmente era una mezcla de caldo de huesos de cerdo y caldo de verduras, al tazón pequeño que acababa de llenarse con un delicioso sabor. Adentro. Ono Tadashi sacó los fideos del tazón grande y los mezcló con el plato, que había sido sazonado y reabastecido con caldo 2 o 3 veces. El sabor era, sin embargo, las cosas cambiaron nuevamente. Esta vez. La combinación de caldo de hueso de cerdo y caldo de verduras transformado en un sabor amar único, un delicioso sabor directamente de las profundidades del mar. El fondo cubría la mezcla original de los dos ingredientes de la sopa. Pude probar 3 sabores diferentes en una sola tanda de fideos. Exclamó Ono Yoshimi con asombro. En ese momento, la cámara del director, fueron colocados en estos platos en el lugar exacto. Tridimensionalidad. Un fuerte sentido de progreso. Excelente presentación, elegante apilamiento y, por supuesto, los sutiles cambios en el caldo en los 2 tazones de Ono Tadashi. La superficie transparente de la sopa sufre múltiples transformaciones. Después de eso, la base de la sopa sufrió un extraño cambio de color. Aunque el color ha cambiado, aún se puede apreciar la maravilla de este caldo. Ha cambiado claramente desde su base blanca pálida original. Se convirtió en un color negro profundo, pero aún poseía una belleza indescriptible. Ono tomó el filete, cubierto con papel de aluminio para mantenerlo caliente, de otro plato y lo colocó en un tazón pequeño. El tazón pequeño, el vapor se elevaba desde el suelo, hirviendo como burbujas. Mientras Ono Tadashi y Kanemoto todavía se maravillaban de cómo el caldo podía transformarse completamente con cada mezcla de los ingredientes, el sabor tiene una sensación mágica y maravillosa. La mirada de Nakiri Managi nunca se apartó de Suze. Conocer la gastronomía molecular no es impresionante en sí mismo. Lo impresionante es aplicar esas técnicas a otros platos. Esta habilidad y comprensión trasciende la comprensión de muchas personas y los niveles de habilidad de muchos chefs. Los otros 2 jueces, aunque hicieron mucho ruido, solo notaron las variaciones obvias en el plato, sin darse cuenta de las habilidades que poseía Suze. ¿No es eso demasiado? Hay bastantes variaciones.
Los ingredientes se elaboran mediante técnicas de gastronomía molecular, la carne se elabora mediante técnicas de gastronomía molecular, pero el caldo se prepara utilizando los métodos de preparación de caldo de ramen japonés. Combina varios métodos. Una cosa es tener múltiples conceptos culinarios, pero incluso el emplatado es muy particular. Se trata de un estilo de enchapado aristocrático y de alta gama, y es inmediatamente obvio que este método de enchapado se ha convertido en un comportamiento habitual. A veces, lo que da miedo es el conocimiento que tienes. A esta edad, Suze sabe demasiado, e incluso lo ha combinado todo. Incluso el erudito Nakiri Managi está asombrado. Me quedé un poco sorprendido. Hablando de chefs geniales, Managi Nakiri también la conoce. Su hija, Erina Nakiri, es una luchadora naturalmente talentosa, que posee no solo el arma mortal de su lengua de Dios, sino también existe talento en la cocina. Habiendo adquirido conocimientos culinarios desde una edad temprana, uno puede hacerse un hueco en el mundo culinario desde temprana edad. No hablemos de Erina Nakiri. Actualmente, Eiichi Tsukasa, jefe de cocina de la Academia Culinaria Totsuki, es un chef genio muy solicitado. Muchos creen que Eiichi Tsukasa es una persona que rompe los límites de la lengua de Dios en la cocina francesa. Sin embargo, Nakiri Managi no cree que las habilidades actuales de Tsukasa Eiichi sean más fuertes que las de Suze. Al contrario, Suze superó a Shijinksi en todos los aspectos. Sabía más, tenía más ases bajo la manga y sabía combinarlos muy bien y de forma adecuada. Eso es extremadamente aterrador. Es una fusión de habilidades integrales. Este nivel de conocimiento y capacidad integral no es lo que uno debería tener a su edad. Mientras Nakiri Managi reflexionaba, tragó lentamente los fideos de su tazón. La mayor fortaleza de Suze no era precisamente esta, habilidades integrales. Las habilidades integrales se pueden acumular gradualmente. Lo verdaderamente aterrador de Suze es su bajo índice de errores al cocinar. Su bajo índice de errores hace que sea muy difícil cometer errores en el sabor, y además, es una persona estricta consigo misma. Hará inmediatamente un nuevo lote si hay algún error en el sabor. No intentaría disimular sus errores culinarios con otros métodos. Porque la lengua divina no se deja engañar. La razón por la que la lengua divina de Nakiri Managi no produjo ninguna reacción fisiológica ni mostró asco fue precisamente porque la cocina de Suze era impecable, impidiendo que la lengua divina reaccionara. ¿Y qué pasa si hay pequeños fallos? Este control pasado por alto, casi similar al de un robot con IA, es lo que hace que Suze sea tan aterrador. 10 puntos. Ono Yoshimi, de pie junto a Nakiri Managi, tomó un pañuelo y se limpió los labios sin parar ni un instante. El joven tenía demasiados ases bajo la manga. Los ingredientes pueden tener diferentes sabores, lo que hace que Ono Tadashi realmente quiera probarlos todos. Además, la otra parte también ha logrado lo último en la delicada textura de los fideos y el rico aroma del caldo original. Incluso reflexionando, Ono Yoshimi aún puede sentir el sabor original del caldo, esa emocionante sensación de correr por las praderas y la persistente sensación de libertad y euforía sin límites en su pecho. Liso. Después de comer, por alguna razón, mis ojos se sintieron refrescados y mi concentración mejoró. Como juez, disfruté la comida. Darle una puntuación perfecta es bastante normal. Antes de que Nakiri Managi pudiera ofrecer su opinión, Kanemoto declaró con franqueza. De hecho, antes tenía un conocimiento bastante superficial de la gastronomía molecular. Este plato realmente ha ampliado mis horizontes. Estoy de acuerdo con Ono-san, también le doy 10 puntos, pero, hermanito, ¿te gustaría considerar a mi equipo? Estoy dispuesto a dejarte ser el comandante en jefe. El equipo de Jinbenu prácticamente está robando jugadores. Con 2 tiros de 10 puntos, tienen 20 puntos en total, incluso si Nakiri Managi solo les da 5. Incluso con la puntuación más baja, pasaron esta ronda. La ronda de 64 a 16 se llevó a cabo en formato de equipos, básicamente una batalla de comida por equipos. Cada juez tenía 4 jueces en su equipo. El potencial de Suze demostró que podía ser capitán de cualquier equipo. Este jugador era claramente un jugador de un nivel completamente diferente al de los demás. Con él allí, el ganador del concurso de chef de medianoche ya está decidido. Cabe destacar que si el campeón de chef de medianoche es elegido entre los jueces, el equipo del programa de Tokyo Televisión recibirá una bonificación adicional. Los términos del contrato podrían incluir un bono extra para incentivar a los revisores y evitar que eludan sus obligaciones. ¿Quién rechazaría dinero gratis?
La fuerza de Suze es definitivamente de nivel de campeonato, así que por favor, Nakiri Managi, continúa manteniendo tu arrogancia. Jinbenu pensó para sí mismo. Entonces, Nakiri Managi, que estaba sentado a la cabecera de la mesa, finalmente habló. Ella vio más que los otros dos jueces. El problema fue que a Nakiri Managi no le convenía darle una puntuación alta. Eres más capaz de lo que pensaba, chico. Porque ambos jueces le dieron 10 puntos. Entonces te daré un 9 sobre 10. La diferencia es que no resonó con mi lengua de Dios y no me satisfizo. Es cierto que la comida de Suze no satisfizo a Gotonge, porque Nakiri Managi había comido tantos platos deliciosos que ya era un milagro que no lo encontrara ofensivo. Este es un reconocimiento a su fuerza. Sin embargo, han pasado casi varios años desde que probó un plato que le gustara, así que Suze ha hecho un buen trabajo. La razón por la que Nakiri Managi no está dispuesta a darle una puntuación alta es simple. Él y Erina están saliendo. Si Nakiri Managi le da una puntuación alta, parecería que hay algún tipo de acuerdo preestablecido, y además, si confía ciegamente en Suze, y él no respeta a sus mayores, ¿qué tal si intimida a Erina? Necesita mostrar respeto como mayor. Lo correcto es aprovechar nuestra ventaja posicional y no fomentar la arrogancia de Suze. Está bien. En realidad, ella simplemente estaba enojada y no quería que su yerno estuviera tan feliz. Capítulo 141. El sombrío conflicto entre esposa y suegra. Gracias a las puntuaciones de los tres jueces, Suze superó con éxito tanto la ronda preliminar como la segunda ronda de evaluación, asegurando su lugar entre los 16 mejores de la competencia Midnight Chef. Con la selección de los tres jueces, Suze también tiene el derecho de elegir unirse al equipo de un mentor. Sin embargo, a diferencia de algunas personas que no tienen otra opción, la fuerza de Suze le da una opción. Con tres jueces, puede elegir a qué mentor unirse según sus propias preferencias. De Ono Yoshimi, Kanemoto Kuro y Nakiri Managi, Suze podía elegir a uno. Los dos primeros fueron eliminados porque no podían enseñarle nada ni ofrecerle nada nuevo. Midnight Chef, en este programa, estos dos jueces eran más bien simples participantes. El foco de la cámara permanece en Nakiri Managi. A juzgar por la capacidad de los jueces, Managi Nakiri destaca entre los demás. Desde una perspectiva relacional, como la madre de Erina Nakiri, Suze, era natural que Suze eligiera a Nakiri Managi como su capitán juez y se uniera a su equipo. Sin embargo, la actitud de su suegra era demasiado dura. Aunque Suze percibía que Nakiri Managi intentaba atacarlo y reprimir su arrogancia, en realidad no lo criticaba. La comida no era buena, pero la sensación de estar deliberadamente reprimido seguía siendo muy desagradable. Después de madura reflexión, Managi Nakiri probablemente intenta que Erina tenga cierto estatus dentro de la familia. Su presión también es una forma de presionar a Suze, con la esperanza de que descubra la verdad. Dada la diferencia de posición social, si quieres seguir una carrera en la cocina, la familia Nakiri es todopoderosa. Ni siquiera pienses en hacer algo que pueda traicionar a Erina. Pero, el estatus de Erina en la familia ya es bastante alto, prácticamente de la realeza. Siempre que se enoja, toda la familia intenta calmarla y. Si ella estuviera en esa posición no estaría poniendo el mundo patas arriba. Después de murmurar algunas quejas para sí mismo, Suze no pensó mucho en ello y estaba a punto de elegir a Nakiri Managi como su mentor. La voz de Erina Nakiri resonó con fuerza en mis oídos. Un momento. Como miembro del grupo cercano a Suze, necesito hablar sobre el asunto de los jueces. Erina Nakiri intervino de repente. Sus palabras atrajeron inmediatamente la atención del fotógrafo. Suze también miró a Erina, y por alguna razón, Erina parecía estar enojada nuevamente. Te lo ruego, por favor intenta controlar tu temperamento. En ese momento, el rostro de Erina Nakiri se llenó de disgusto. Caminó hacia Suze y, como un director ejecutivo autoritario, le tomó la mano. Caminó hacia la mesa número 8. Un murmullo de discusión comenzó a extenderse por la zona de concursantes. Algunos ya sabían que Erina Nakiri formaba parte del grupo de apoyo de Suze. Algunos concursantes no se dieron cuenta y comenzaron a chismorrear cuando vieron esto. En las primeras rondas, el equipo de producción centró todo el trabajo de cámara en los concursantes y no ofreció ninguna toma de sus amigos y familiares. Esta vez, Erina Nakiri saltó para robarse el protagonismo, y la cámara, naturalmente, nunca la abandonó. ¿Qué te pasa ahora? Suze no entendía de dónde provenía la inexplicable ira de Erina. ¿No iba a elegir a Nakiri Managi como mentor? No había elegido a nadie fuera de la familia. Su propia suegra estaba allí para ayudar, pero ni siquiera podía ayudar a la familia Nakiri.
No elijas a mi madre como jueza, dijo Nakiri Erina, fingiendo calma y sin enojo. Sin embargo, Suze había visto a Erina en ese estado antes, y simplemente no podía entender el proceso de pensamiento de Erina. ¿En serio? ¿Te enojas porque elegí a tu mamá como jueza? Dijo Suze, al borde de las lágrimas. No estoy enojada, dijo Erina Nakiri con énfasis. ¿No te diste cuenta de que mi mamá no te puso ninguna cara? Te dé prestigio o no, sigue siendo nuestra madre, ¿no? Dijo Suze, haciendo una pausa. Es cierto, pero si no te da prestigio a ti, no me da prestigio a mí. Es irrazonable que solo dé un 9 sobre 10 cuando todos los demás lo hacen. ¿No estaba bien cocinado? No la vi vomitar, incluso se lo comió, así que ¿por qué solo te dan 9 puntos? Dijo Erina Nakiri enfadada. No, ¿puedes enojarte por algo así? Suze parecía bastante indiferente. Esto no le importaba a Suze, y comprendía que su suegra intentara comportarse como una adulta. Pero quién lo hubiera imaginado, Erina estaba disgustada por los sentimientos de Suze. No te enfades, la consoló Suze. Solo he sufrido una pequeña injusticia. No hay nada que hacer al respecto. Suze no tiene antecedentes ni conexiones familiares. Su única cualidad rescatable es su cocina, así que es normal que lo menosprecien. Nakiri Managi ha juzgado a muchísimos chefs de renombre, incluyendo a algunos clasificados entre los 10 mejores del mundo. Suze es un completo desconocido. Solo le daría un 10. Darle una puntuación perfecta en realidad está perjudicando a Suze. Es posible que no solo se cuestione la capacidad de juzgar de Managi Nakiri, sino que el propio Suze también sea cuestionado por muchas personas. 9 puntos ya es muy alto. Me enojo cuando te hacen daño, se quejó Erina Nakiri. Es muy molesto. Volver al pasado es peor que quedarse en el futuro. El temperamento volátil de Erina no ha cambiado. Los labios de Suze se crisparon ligeramente. Entonces dime, ¿qué quieres que haga para hacerte feliz? No vayas al equipo de mi mamá, dijo Erina Nakiri con sinceridad. Y tampoco puedes ir a los equipos de los demás jueces. No están cualificados para juzgarte ni para ser tus mentores. Mi mamá sí lo está, pero con su actitud, mejor olvidémoslo. Entonces voy a intentarlo solo otra vez. Bromeó Suze. Cada juez está calificado para tener 4 miembros en su equipo, lo que suma 12 puestos. Los otros 4 puestos son para quienes aprueben la revisión preliminar. Sin embargo, como el equipo estaba completo, había un equipo de descarte adicional. Por lo tanto, cada juez necesita obtener una comprensión preliminar de cada concursante, ver qué papel le falta a su equipo y luego decidir a quién seleccionar. Las 4 personas adicionales están en peor situación. Puede que también sean hábiles, pero hay competidores aún más hábiles en la misma categoría culinaria. Las versiones de menor calidad fueron tomadas por los jueces y mentores, dejando a las versiones de menor calidad afuera. Suze probablemente sea un jugador de nivel oro en esta competición. Sus sólidas habilidades generales le permiten cubrir cualquier debilidad en cualquier posición. Es capaz de todo y fácilmente podría considerarse el as del equipo. Si Suze se uniera al equipo de Nakiri Managi, su victoria en la audición de chef de medianoche sería segura. Sin embargo, incluso si Suze no se uniera al equipo de Nakiri Managi, la audición de chef de medianoche sería una victoria segura para Nakiri Managi. Oficina. En comparación, Nakiri Managi es la que más atrae a los jugadores en el campo. Si pasa la audición, la mayoría probablemente se sentirá atraída por ella. Los miembros del equipo de Kiri Managi están disponibles. Es una lástima, ese es el problema. Comparado con su suegra, Managi Nakiri, Suze adoraba más a su esposa. El atractivo culinario de Managi Nakiri, bueno, a Suze le parecía regular. Erina también tenía una lengua divina. No era exclusivo de Managi Nakiri. Además, Erina era sinceramente más dedicada a Suze que a Managi. Sentimientos, ponerse en el lugar del otro. Ir solo está bien. No es que no podamos vencer a los demás. Capítulo 142. No dormí bien anoche. Cuando su esposa y suegra discutían, Suze se veía envuelto en una pelea y se sentía fatal. Era mucho más difícil de manejar que cuando discutían su esposa e hijo. Su esposa e hijo podían ser apaciguados, pero su suegra era diferente. Era una generación mayor y tenía autoridad absoluta. Lo único que podía hacer era intentar que lo comprendiera. Sin embargo, si Suze tuviera que elegir entre su esposa y su suegra, era obvio de quién se pondría del lado. No es como si tu suegra fuera a vivir contigo toda la vida. Los sentimientos de tu esposa son definitivamente tu prioridad.
Erina y yo acabamos de discutirlo, y mi elección es. Y Suce hizo una pausa juguetona en este punto. Suce sabía que la mayoría de la gente conocía la relación entre Erina y Nakiri Managi, y como novio de Erina, su elección de Nakiri Managi era comprensible. Eso es comprensible. Sin embargo, la actitud osca de Erina, sumada a las consideraciones de Suze, inevitablemente traería un aire de favoritismo al equipo de Managi. No elegir a Managi fue la decisión correcta. Elijo ser asignado al cuarto escuadrón, respondió Suze. Estas palabras dejaron atónitos a todos los chefs presentes durante unos segundos. Ono Yoshimi preguntó sorprendido. ¿Tu elección significa que abandonarás a nuestro equipo de 3 jueces y pasarás directamente al cuarto equipo? Ese equipo no tenía un juez al mando. El líder fue elegido por votación de 4 personas. Es increíble. Los equipos con jueces tienen muchas más posibilidades de ganar. El equipo 4 parece destinado a ser subcampeón, ya que los demás miembros son principiantes. Si alguien pasa la evaluación inicial, luego pasa por una segunda evaluación y es rechazado por los 3 revisores, entonces se lo asigna al cuarto equipo. Sus capacidades generales son naturalmente más débiles que las de otros equipos. Ah, es cierto, asintió Suze. Es mi opinión, dijo Erina Nakiri con firmeza desde su lado, sin querer que diera la impresión de arrogancia. La etiqueta es. No es solo la opinión de Erina. Es una idea que se nos ocurrió a ambas tras una conversación, intervino Suze de inmediato, enfatizando que la presión no debería recaer únicamente sobre ella. Sobre el hombro de Erina. Porque Erina es mi novia, y la tía Managi es su madre. Si me uno al equipo de la tía Managi, sería un poco extraño. Es una sensación extraña, explicó Suze con una sonrisa. Insinuó sutilmente su deseo de evitar cualquier apariencia inapropiada. Sin embargo, si me uniera a los equipos de los otros 2 jueces, tendría que enfrentarme a la tía Managi. Creo que mejor no. Unirme a un equipo sin un juez al frente me daría más libertad para actuar, dijo Suze con una sonrisa. El pensamiento de Suze era claro. Ono Yoshimi y Kanemoto Kou comprendían la mentalidad de Suze, pero se arrepentían un poco. Las habilidades de Suze, demostradas hasta el momento, eran demasiado exhaustivas y sus extraordinarias habilidades lo convertirían en un arma estrella en mi equipo. Si estás dispuesto a unirte a mi equipo, sin duda te daré el puesto de capitán, suspiró Jinbenu. ¿Puedo preguntar, entonces, de qué familia aprendiste tu oficio? La cocina tiene diferentes escuelas y estilos, y las relaciones maestro-aprendiz son comunes en el mundo culinario, especialmente en la cocina china, donde las escuelas están más claramente definidas. Además, la cadena de herencia es bastante detallada. Suze es chino y Jinbenu siente curiosidad por saber a qué facción pertenece Suze. Esta fue una pregunta difícil de responder para Suze. Su maestra era Erina Nakiri, y le había robado todas sus habilidades. Sin embargo, en ese momento, no tiene sentido que haya aprendido a cocinar con Erina. ¿Unos meses para llegar a este nivel? Es una exageración. Se hizo el silencio. Nadie se quedó callado. Jinbenu, con gran conciencia, suavizó el asunto diciendo. Si es inconveniente decirlo, olvídelo. Pero, juez Nakiri, su yerno es alguien excepcional. Su mirada se dirigió a Nakiri Managi que estaba a su lado. Un tenso intercambio de miradas pareció ocurrir entre Managi y Erina Nakiri, una chispa voló entre ellas cuando sus ojos se encontraron. Fricción y colisión. Aún queda mucho trabajo por hacer. Aún no estoy satisfecha, dijo Managi Nakiri con calma. Evita la arrogancia y la impaciencia, y tómatelo con calma. Dale. ¿Puedo irme ya? Suze finalmente dijo lo que llevaba tiempo queriendo decir. Ahora que has pasado la evaluación, es hora de irte a casa. Puedes irte. El equipo de producción no dijo que nadie que haya completado la evaluación pueda irse, pero ¿de verdad no estás considerando quedarte a ver qué pasa? Preguntó Takahashi Shin. El presentador del programa, que estaba allí para salvar el día, dijo esto con una mezcla de diversión y exasperación. Ha pasado demasiado tiempo. Apenas hemos llegado a la 8ª mesa de jueces. ¿A qué hora será cuando todos los demás hayan terminado de juzgar? Respondió Suze. Yo también estuve juzgando anoche. No dormí bien, volveré y recuperaré el sueño. Duermo en una cama improvisada en el suelo todos los días, y Erina me molesta un par de veces por la noche. Tampoco puedo evitar mirar mi teléfono de vez en cuando. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días para prepararme. El desayuno está empeorando y mi calidad de sueño empeora cada día. Ahora puedo dormir un poco. Las palabras se fueron apagando.
Los ojos de Senzaemon Nakiri y Managi Nakiri cambiaron simultáneamente. Como padres, todavía eran perceptivos. No dormí bien anoche. ¿Por qué no anteanoche o las noches recientes? Pero solo mencionó que no durmió bien anoche. Anoche fue otra noche de vigilancia por parte de Hisako Shinto. Senzaemon Nakiri y Managi Nakiri reflexionaban sobre la capacidad de Hisako Shinto para vigilarla. ¿Es fuerte o no? Esta niña es bastante suave y linda. Si Erina Nakiri la obligara, Hisako Shinoto no podría detenerla. Entonces, la frase no dormí bien anoche puso mucha presión sobre los dos. Hay más cosas que vale la pena examinar y cuestionar. Mientras Nakiri Managi observaba la figura de Suze irse, Nakiri Senzaemon simplemente no pudo contenerse. Abuelo Nakiri, ¿a dónde vas? Preguntó un miembro del personal que estaba cerca, al notar que Nakiri Senzaemon se levantaba repentinamente de su asiento. Nakiri Senzaemon era un invitado especial del programa y debía decirle unas palabras más tarde. Si se iba ahora, será difícil encontrarlo. Ve a ver a mi querida nieta. Nakiri Senzaemon solo dijo estas palabras y, sin darse cuenta, siguió a Suze. Los dos estaban bastante juntos. Aprovechando la oportunidad, Senzaemon Nakiri le dio una palmadita en el hombro a Suze. ¿Cómo dormiste anoche? Preguntó bruscamente el anciano. No dormí bien. Dormí en una cama improvisada en el suelo. En mitad de la noche, Erina se levantó para buscar algo e incluso me pisó. Suze no reaccionó al principio, pero al oír esa voz familiar, empezó a sudar frío. Pero al pensarlo, no había nada malo en lo que dijo, así que empezó a quejarse de la mala suerte que había tenido esa noche. Erina y Hisako Shinto dormían en la cama, mientras él dormía en una cama improvisada en el suelo. Erina se levantaba para ir al baño o a buscar agua de la mesa. Todos tuvieron que pasar por el lugar donde dormía Suze. Era una noche muy oscura y Erina pisaba accidentalmente a Suze. Despertar a Suze así tendría graves consecuencias. Suze inmediatamente metió a Erina en las sábanas y comenzó a acariciarla. Pero, por desgracia, por su propia seguridad, esto era algo que jamás podría decir en voz alta. ¿De verdad? Al oír esto, Senzaemon Nakiri se imaginó la situación y parecía cierta. Además, despertarse tan a menudo y no poder dormir bien era bastante razonable. Quizás estaba siendo un poco extremista. Por favor, tómate un día libre. Las actualizaciones recientes han sido muy extrañas, se actualizan todos los días a las 3 o 4 de la mañana. Mi horario de sueño está completamente desordenado. Estoy despierto por la noche y duermo durante el día. Hoy no tengo mucha energía y no estoy de muy buen humor, así que no me siento capaz de escribir nada. Me echaré una siesta a ver si me levanto a las 9 para actualizar. Si mañana puedo, compensaré lo que no escribí hoy. Pido disculpas a todos los lectores que aún están esperando actualizaciones. Lo siento mucho. Me he inclinado para disculparme. Bang bang bang. Capítulo 143. ¿Por qué de repente me miras así? ¿Qué te parece esto entonces? Ya que duermes tan mal, ¿por qué no vienes a descansar a mi habitación? La sonrisa de Senzaemon Nakiri se apagó gradualmente, poco a poco fue emergiendo del agua. El equipo de producción insistió en asignarle una habitación para el personal. A Senzaemon Nakiri no le preocupaba demasiado el personaje de Suze. Confiaba en poder manejar la personalidad animada de Hisako Shirato. Si ocurre algo inesperado, Hisako Aragaki no podrá ocultárselo a nadie, pero ahora mismo Hisako Aragaki y Erina tienen algo que decir. El hecho de que se rieran era suficiente para demostrar que no había sucedido nada inesperado cada noche. Sin embargo, esto no significa que permitiría que Suze y Erina durmieran en la misma habitación. Pensando en su adorable niño que solía saltar y brincar a su lado todos los días, ahora charlando y riendo con Suze, Nakiri Senzaemon se sintió un poco, lágrimas de amargura. Aunque Erina insiste en vivir con Suze, no pueden estar juntas así todo el tiempo bajo sus narices. Está furioso. Si quieres ser inseparable, primero debes aceptar honestamente casarte con un miembro de la familia Nakiri, luego tener una boda apropiada, y solo entonces podrás ser inseparable todos los días. Vamos. Si puedes tener varios hijos después de dar a luz a una edad saludable, eso también estaría bien. ¿Está bien? Sorprendentemente, Suze no rechazó la sugerencia, pues dormir en el suelo era realmente incómodo, y si Hisako se iba, dormiré en la misma habitación que Erina y descansaré un poco en la cama. Suze definitivamente elegiría vivir con Erina primero. El problema es que si Hisako Shinto está en la habitación, sería incómodo dejar que una niña tan joven duerma en el suelo, incluso en Japón. Dormir en el suelo es bastante común aquí.
Sin embargo, Suze todavía tenía una mentalidad china y creía que hacer que los invitados durmieran en el suelo era muy descortés, especialmente considerando la relación entre Isako y su familia. Es muy amable de tu parte dejar que la niña duerma en el suelo. Además, Suze no es de esas personas que no pueden vivir sin Erina ni un segundo, ni un minuto, ni un día. Este tipo de apego ya no es amor. Su personalidad se ha retorcido. Definitivamente es una yandere. Es perfectamente normal permanecer separados durante unos días. Al oír esto, Senzaemon Nakiri asintió levemente para sus adentros. Este joven, Suze, parecía tener buena compostura. No parecía fácil de vencer. Una persona que se deja seducir por la belleza. No quiere casarse con alguien de la familia, y no es por dinero. Entonces, ¿qué quiere? Senzaemon Nakiri está un poco inseguro. ¿Vas a dormir en la misma habitación que mi abuelo? Preguntó Erina Nakiri desde un lado, con la mirada fija en la figura de Senzaemon. Oh, no hace falta. Solo vine a verlos a ambos, dijo Senzaemon Nakiri pensativo. ¿Cuál es la situación actual entre ustedes dos? Estoy bastante satisfecho. Pero pensaba que estaría demasiado lleno para que durmieran los tres en una sola habitación. Puede que me vaya de viaje esta noche, y hay un lugar aquí, deja que Suze descanse solo en la habitación vacía, dijo Senzaemon Nakiri con una sonrisa. La última vez, Erina y Managi Nakiri tuvieron una pelea, ninguna estaba dispuesta a ceder. La razón principal fue que la actitud de Managi Nakiri era muy firme, lo que hizo que Erina se sintiera incómoda. Ropa. En segundo lugar, había estado separado de Suze durante demasiado tiempo, por lo que solo escuchó el consejo de Nakiri Managi, pero fue demasiado perezoso para hacerlo. Erina comprendió que si se acercaba demasiado a Suze a esta edad, su relación parecería muy anormal y aún necesitaba mantener una reserva propia de una dama. Sí, es solo que ella y Nakiri Managi tuvieron una discusión tan grande que las cosas resultaron de esta manera. El anciano habló con tanta amabilidad, y Erina Nakiri también sintió que la calidad del sueño de Suze se había visto severamente comprometida estas últimas noches. Erina pensó que sería mejor reprimir sus emociones. Muy bien, abuelo, tendrás que cuidarlo bien, dijo Erina Nakiri. No hay problema, tengo algunas preguntas que hacerte, se rió Senzaemon Nakiri con ganas. Mientras reía, sintió una extraña inquietud por Erina, hay algo extraño en lo que estoy diciendo. ¿Por qué debería ser él quien cuidara bien de Suze? Senzaemon Nakiri extendió la muñeca y le aplicó una llave de estrangulamiento. Sus poderosos músculos la sujetaron con fuerza. Maldita sea, ¿qué me diste? ¿Qué clase de poción hechizante me dio mi nieta? Senzaemon Nakiri, siempre aficionado al fitness, mantiene un físico excelente y posee una fuerza extraordinaria. A pesar de su avanzada edad, su destreza en el combate es notable. Pero eran terriblemente feroces. Sin embargo, Senzaemon Nakiri no hizo todo lo posible. Solo ejerció un poco de fuerza. Viejo, tus músculos son demasiado fuertes, dijo Suze mientras era completamente humillado por los músculos de Senzaemon Nakiri, tomándose un momento para, eso es lo que estoy diciendo, dijo. Bíceps poderosos, es duro. Entiendo. Antes de casarme con Erina, debí haber sido obligado a casarme por la fuerza bruta del viejo. Tu cuerpo no está a la altura de un joven como tú. Necesitas hacer más ejercicio. Senzaemon Nakiri, harto de jugar, se soltó y negó con la cabeza. Él dijo. ¿Quieres entrenar para convertirte en un monstruo musculoso como tú? Ve a la habitación de Erina y empaca tus cosas, luego múdate a la mía. Senzaemon Nakiri le dio una palmadita a Suze en el hombro. Él le tocó el hombro y le dijo. Iré a buscarte más tarde. Observando a Senzaemon Nakiri alejarse del lugar donde había estado. Suze se frotó el cuello. ¿Estás bien? Ya conoces a mi abuelo, es así, dijo Nakiri Erina, entre risas y lágrimas, sin esperar que el anciano, tienen una opinión muy fuerte sobre Suze. En el futuro, el anciano estará muy satisfecho con Suze y no tendrá que recurrir a tratamientos basados en los músculos como lo hace ahora. No. Esto demuestra que Erina no está muy bien informada sobre temas entre hombres, y la acción del anciano en realidad indica algún tipo de aprobación. Si alguien realmente te desagrada o te odia, es posible que ni siquiera te hable, y mucho menos tenga contacto físico contigo. Suze sintió que no era que el anciano tuviera un problema con él, sino que la forma de hablar de Erina era problemática, lo que hacía que el anciano se sintiera frustrado y solo pudiera hacerlo. Hacer este gesto es una forma de desahogar tu ira. Comparada con eso, mi suegra es la más problemática. Suze sintió que le daba dolor de cabeza solo de pensar en Nakiri Managi.
Las mujeres de la familia Nakiri, es más problemático que uno. Nakiri Managi es una tsundere fría, distante y testaruda. Es de las que saben que están equivocadas, pero no cambian, empecinadas en seguir su camino, incluso si eso significa darse de bruces contra la pared. Incluso si chocas contra una pared 3 o 4 veces, no necesariamente admitirás tu error. Como mucho, podrás admitirlo en tu corazón. Erina Nakiri, por otro lado, es una tsundere pura. Tras vivir así un tiempo, se dará cuenta de sus errores y los corregirá discretamente. Sí, pero no puedes señalarle repetidamente o específicamente sus errores mientras ella se corrige, o entrarás en un estado de ira. No importa cómo la mires, Rina Nakiri parece un auténtico angelito. La mirada de Suze cayó sobre Erina. ¿Por qué me miras así de repente? Erina Nakiri se sintió un poco nerviosa por la mirada. Quiero a mi hija. Quiero a mi hija. Le dijo Suze a Erina. Erina, ¿no quieres ver a tu querida hija? ¿Sigues diciendo que no eres un padre cariñoso? Cabrón. Dijo Erina Nakiri poniendo los ojos en blanco. Al oír esto, sintió ganas de reprenderlo en ese mismo instante. Suze me dio un puñetazo, dejándome probar el poder de la gravedad. Oye, esta conversación va mal, basta. Isako Shinoto, de pie cerca, era la víctima más lastimosa. ¿Cómo empezó esta conversación? ¿Y tu hija? Ya basta de este tipo de contenido. Sigo soltera. Acabo de despertarme y me siento genial. Capítulo 144. ¿Estás preparado para ser devorado por Erina? ¿Y por qué es tan importante que el primer hijo sea una niña? ¿No puede ser un niño? Preguntó Isako Shinoto, hundiendo la cara entre las manos. Adoptaron poses extrañas. Porque presentía que la primera sería niña, e incluso pensé en un nombre para ella, Nakiri Rina, bromeó Suze un poco. Añadió. En ese momento, quizás tenga que pedirle a la tía Isako que me ayude a cuidarla. Fuera de aquí. No quiero cuidar a tus hijos. Isako Shinoto parecía muy reticente, pero en secreto empezó a recordar, así lucía Erina Nakiri cuando era niña. Si ella es la hija de una joven rica, debe ser increíblemente linda. Puedo jugar con la hija de la señorita, qué maravilloso. Suze sonrió al ver la expresión de Isako. Esta chica no podía ocultar sus pensamientos. Regresé al hotel en 5 minutos, empaqué algunas cosas de la casa de Erina y solo llevé un teléfono celular y algunos cambios de ropa. Unos 10 minutos después, Senzaemon Nakiri llamó a la puerta. Tras darle algunas instrucciones a Erina, condujo a Suze a su alojamiento temporal con una sonrisa. Era una habitación muy sencilla, impecable. Senzaemon Nakiri sacó 2 teteras de la cocina y ambos se sentaron con las piernas cruzadas, sentado en el suelo. La sonrisa de Senzaemon Nakiri se desvaneció frente a Erina y lentamente se puso serio. El té caliente humeaba suavemente. ¿Sabes jugar al Go? Preguntó Senzaemon Nakiri. Sí, pensó Suze. No solo sé jugar al Go, sino que este movimiento en particular me lo enseñó usted, señor. Senzaemon Nakiri sacó un tablero de Go. Jugar al Go era uno de sus pocos pasatiempos, y no esperaba que este joven, Suze, también lo hiciera. Weiki. Me pregunto cuántos movimientos puedo hacer con ese viejo y pésimo jugador de ajedrez. Entonces juega una partida con este anciano. Nakiri Senzaemon no dijo nada más, con la mirada fija en el tablero. Suze bebió el té que Nakiri Senzaemon le había preparado. Hacía mucho tiempo que no tomaba té del anciano. Se sentía muy contento. Nakiri Senzaemon levantó la mano, indicándole a Suze que hiciera el primer movimiento. Esperó a que Suze hiciera el primer movimiento en el tablero y luego, lenta y pausadamente, levantó su pieza y la colocó sobre el tablero. De aquí para allí. Suze ciertamente no se atrevería a ir demasiado lejos. Estaba realizando 3 movimientos, considerando cómo podría dejar que el anciano ganara en secreto. Las habilidades ajedrecísticas del anciano eran bastante, en términos generales, no sé por qué me gusta tanto jugar al ajedrez. Le gustas mucho a Erina, dijo Senzaemon Nakiri con naturalidad. Sin embargo, a Suze no le sorprendió este repentino cambio de tema, pues ya estaba preparado. Que el anciano hablara así, es obvio que tienen algo que decir o algo que preguntar. Antes, había mucha gente afuera, así que era incómodo hablar en detalle. Sin embargo, este espacio privado es el mejor para la comunicación y el intercambio. Veo que el niño solo te mira a ti. Cuando Senzaemon Nakiri dijo esto, pareció sentir alivio. Incertidumbre inicial, luego inquietud y, finalmente, después de observar durante los últimos días, puede ver más que cuando estaba completamente inconsciente. Habrá mucho más.
Sensei Nakiri rara vez interfería en las decisiones de Erina. Empleaba un enfoque de laissez-faire para la crianza, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario. Solo ayudaría a Erina a tomar una decisión si fuera absolutamente necesario. ¿Quieres decir? Suze estaba un poco nervioso. La actitud del anciano era crucial. Casi tenía la última palabra. Una vez que toma una decisión, no la cambiará y nadie puede cambiarla. Tranquilo, dijo Sensei Nakiri con calma. ¿Has investigado a fondo la maldición de la lengua divina? Justo cuando Sensei Nakiri esperaba que Suze dijera nunca he oído hablar de él, Suze inesperadamente dijo algo completamente fuera de lo común. Sí, Erina ya me contó sobre la maldición de la lengua de Dios. ¿Ya se ha confesado Erina? Sensei Nakiri tosió sangre para sus adentros. Erina realmente se había entregado por completo a su pasado. Sí, la maldición de la lengua divina. Encontraré la manera de romperla, dijo Suze con seriedad. La última conversación había terminado con la preocupación de Sensei Nakiri de que el matrimonio de Erina impediría que sus hijos tuvieran una vida plena. Una buena vida. La maldición de la lengua de Dios es algo similar a una enfermedad de la opulencia. Si la familia de uno no es adinerada, los inconvenientes de la lengua de Dios pueden hacerse evidentes muy pronto. Poco a poco va evolucionando hacia la anorexia fisiológica y luego hacia la muerte. Es muy difícil de resolver, suspiró Nakiri Senzaemon. Si fuera tan fácil, Managi no habría terminado así. Siendo honestos, sí se resolvió en el futuro, pero la solución de Suze era bastante compleja y difícil de replicar. Sin embargo, Suze no pudo aportar ninguna prueba concreta, así que se quedó allí, incómodo. ¿Sabes del proyecto Generación de Jade? Preguntó Nakiri Senzaemon con una pizca de lástima. Es un método que he considerado, sin embargo, muchas personas pueden convertirse en víctimas del proceso de refinamiento de Erina. Suze se quedó desconcertado. En realidad él no lo sabía, y Erina tampoco se lo había dicho, así que estaba claro que probablemente ni siquiera Erina sabía nada de esto. ¿Qué es el proyecto Generación de Jade sin pulir? Preguntó Suze en voz baja. Es complejo en algunos aspectos, y sencillo en otros. Se trata de aprovechar la influencia de la Academia Culinaria Totsuki para reunir a jóvenes chefs con talento de todo el mundo. Todos los chefs se quedaron en la Academia Culinaria Totsuki para aprender y mejorar las habilidades culinarias de Erina a través de intercambios y prácticas con ella, mejorando así las propias habilidades culinarias de Erina. Una vez que sus habilidades se perfeccionen al más alto nivel, podrá resolver los inconvenientes de la lengua divina por sí sola. Esta es mi idea, pero también es egoísta. Sensei Nakiri rara vez mostraba un rastro de tristeza. El jade sin pulir es jade que no ha sido pulido, y para encontrar el mejor jade sin pulir que pueda pulir Erina, Sensei Nakiri y Munee Nakiri viajaron por todas partes. Buscamos jóvenes cocineros destacados. Esta es una forma de estimular el crecimiento. En cuanto a talento, Erina es inigualable. Una vez que estos jóvenes chefs entran en contacto con ella, su confianza y orgullo se ven rápidamente destrozados por su falta de talento natural. Con una brecha tan grande, Erina puede absorber rápidamente sus fortalezas y luego dejarlos atrás sin piedad. Si tienes mala suerte, estas gemas en bruto se romperán mientras estás puliendo a Erina. Es cierto que a algunas personas con una mala mentalidad les resulta difícil crecer, pero las acciones de Sensei Nakiri podrían hacer que Erina, devorando sin piedad estas gemas sin pulir que tenían el potencial de llegar más lejos. Estaba usando a personas talentosas como trampolines para Erina. Sin embargo, sin importar los sacrificios que tenga que hacer, me aseguraré de que Erina se convierta en la esperanza de la lengua divina. La mirada de Sensei Nakiri miró a Suze y dijo: ¿Estás preparado para ser devorado por Erina? Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo. Por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.